Muy buenas noches y bienvenidos a todos a la Escuela Libertaria. Queremos proponer este video con motivo del aniversario de la caída del muro de Berlín, ya 30 años hace. Y consideramos que es importante recordar este hecho histórico por el motivo de que no solamente marca el fin de una era, que es el fin de la era de la Guerra Fría, sino que inclusive marca el fin de un sistema económico y político como fue el socialismo soviético. Y este sistema, más allá de que en lo económico es, como dice su nombre, es un sistema socialista, o sea, un sistema donde los medios de producción son propiedad del Estado, también en el sistema político es lo que se denomina como un sistema totalitario. O sea, aquel sistema donde todos los aspectos de la vida de las personas están regulados por el Estado. Y es importante recordar el socialismo soviético como un sistema totalitario, porque de esa forma nos permite evitar repetir los errores del pasado, nos permite decirle que no a cualquiera que quiera instalar un sistema similar al que fue el socialismo soviético. Vamos a iniciar este encuentro con una cita de un libro llamado Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, una autora de filosofía política contemporánea. Cito: el terror, como ejecución de una ley, de un movimiento cuyo objetivo último no es el bienestar de los hombres o el interés de un solo hombre, sino la fabricación de la humanidad, elimina a los individuos en favor de la especie, sacrifica a las partes en favor del todo. La fuerza supranatural de la naturaleza o de la historia tiene su propio comienzo y su propio final, de forma tal que sólo puede ser obstaculizada por el nuevo comienzo y el final individual que suponen realmente la vida de cada individuo. En esta cita, tan breve y tan simple, Hannah Arendt nos describe perfectamente lo que es la naturaleza de un régimen totalitario. Es un régimen que se caracteriza por implantarse a través del terror en sus ciudadanos, y a su vez que se caracteriza por sacrificar o estar dispuesto a sacrificar a cualquier ciudadano en pos de conseguir el bien del todo, llamémoslo. Y este todo no es ningún ciudadano en particular, no es ni siquiera el gobernante, no es ni siquiera el tirano de turno, como podría ocurrir en otras formas de gobierno. Es más bien esta idea colectiva de humanidad en pos de la cual se está dispuesto a sacrificar literalmente a cualquier ser humano. Ese es el fundamento ideológico, teórico, las ideas propias de un movimiento totalitario. ¿Y cómo vemos esto llevado más a la práctica en el sistema soviético? Concretamente lo vemos en la aplicación de lo que fue la política económica de Stalin. Cuando Stalin asume el poder, implementa una política económica para fomentar la industrialización de la Unión Soviética. ¿Cuál es la cuestión sobre esta política, la particularidad específicamente totalitaria? Que buscan desarrollar primero la industria pesada, que será la encargada de producir bienes de capital, para luego desarrollar la industria ligera, que será encargada de producir bienes de consumo final. Es decir, se buscaba que una generación entera de ciudadanos soviéticos trabajasen para generar industria pesada que no repercutiría en un incremento inmediato de su calidad de vida, sino que pasarían años hasta que esa industria pesada potenciase una industria liviana que le permitiera generar bienes de consumo que ellos mismos pudieran consumir. Dicho en criollo, lo que les pidió a los ciudadanos soviéticos, pidió con comillas, fue que se sacrificara una generación entera por el bien de la generación siguiente.
En esto vemos claramente cómo este sistema está dispuesto a sacrificar a cualquiera, incluso a todos, con tal de conseguir su humanidad perfecta, su hombre nuevo comunista que tanto estaban buscando. Además de en este aspecto económico, también vemos la acción de la concepción totalitaria del mundo en su forma de proceder político. Voy a citar ahora una frase dicha por la esposa de Lenin y que está en el libro Los que susurran, de Orlando Figués. La frase es: para los bolcheviques, la concreción radical de la personalidad colectiva implicaba destruir la coraza de la vida privada. Permitir una distinción entre la vida privada y la vida pública, sostenía la esposa de Lenin, conduciría tarde o temprano a la traición al comunismo. No había nada en la así llamada vida privada de una persona que no fuera político. La esfera personal, por tanto, debía someterse a la supervisión y control públicos. En esto vemos claramente la característica principal de todo régimen totalitario, la destrucción absoluta de cualquier cosa que podamos llamar vida privada. Para un régimen totalitario, nada es privado, todo es político, es decir, todo es público, es decir, todo es materia de injerencia del Estado. Dicho en criollo, el Estado se puede meter incluso en tu casa. Incluso se puede meter en la educación de tus hijos, en el trato con tu pareja y en absolutamente cualquier aspecto de lo que nosotros consideraríamos tu intimidad. ¿Por qué? Porque cualquier aspecto privado que se mantuviese fuera del alcance de lo público es considerado como potencialmente peligroso, como que potencialmente podría llevar a una traición al ideal del Partido Comunista. Esta era la concepción totalitaria, tanto de materia política como de materia inclusive antropológica, que se tenía en la Rusia del socialismo soviético. Vemos de esta forma cómo el Estado totalitario se caracteriza no solo por querer dirigir y manejar la economía, sino también por querer dirigir y manejar inclusive la propia vida de las personas. Incluso en materia educativa se dio lo que se llamaba el famoso adoctrinamiento, o sea, utilizar el poder del Estado para distribuir la ideología de obediencia al partido, para distribuir aquellas ideas en función de las cuales se justificaba el accionar del Partido Comunista y se justificaban todos los actos que pudieran llegar a cometer. Y en este adoctrinamiento se incluía la fidelidad absoluta al Partido Comunista, incluso más allá de el amor a los seres queridos. Voy a tomar de vuelta del libro de Figues un extracto de una carta entre un muchacho y su madre en la Rusia soviética. Primero, la carta del muchacho a su madre. Querida mamá, ya tengo 15 años y estoy planeando ingresar a Komsomol. Debo saber si eres culpable o no. No dejo de repetirme cómo pudiste haber traicionado a nuestro gobierno soviético. Recuerdo que vivíamos muy bien. ¿Es cierto que recibiste dinero de ellos, los enemigos del pueblo? Hubiera preferido que nos vistieras con batas de algodón, pero tal vez no eres culpable. Después de todo, si no lo eres, no ingresaré a Komsomol y nunca los perdonaré por lo que te hicieron. Pero si eres culpable, no te escribiré más, porque amo a nuestro gobierno soviético y odio a sus enemigos y te odiaré si eres uno de ellos. Esa es la carta que le escribió el muchacho a su madre. Respuesta de la madre. Es cierto, soy culpable. Únete al Komsomol. Esta es la última vez que te escribo. Sé feliz. Y la madre, que estaba detenida, le comenta a su compañero de celda después. Es mejor que me odie.
¿Qué vida tendría fuera de Komsomol? No sería nadie. O sea, vemos aquí cómo la ideología, la adoración al ideal del partido es tan fuerte que inclusive llega a superponerse a los vínculos familiares. O sea, no solo que los hijos estaban dispuestos a odiar a sus padres por traicionar al régimen, sino que inclusive los padres preferían que sus hijos los odien a que se apartasen del régimen. Esto es lo que hace el totalitarismo. La absorción completa de lo que es la vida humana, todo, nuestra identidad, nuestros valores, nuestra comprensión del mundo, absolutamente todo queda bajo la égida del Estado. Y ahora viene la pregunta que nos estaremos haciendo todos. ¿Por qué nos sirve recordar esto hoy en día, siendo que la Unión Soviética ya cayó hace 30 años? Siendo que ya no existe la Unión Soviética. Nos sirve recordar esto porque la ideología que llevó adelante la Unión Soviética, que es el socialismo, tiene de base este germen del totalitarismo. No puede aplicarse sin recurrir a las mecánicas del sistema totalitario. Esto lo expresa muy bien Gloria Álvarez en una entrevista que le hicieron, donde ella comenta que una vez habló con un muchacho que era trotskista. O sea, que él afirmaba estar a favor del socialismo, pero no a favor de la violencia para implementarlo. Y ella le preguntó, a ver, tomemos los 10 puntos del manifiesto comunista de Karl Marx, entre los cuales encontramos la estatización del transporte, la estatización de la banca, la estatización de la educación, por ejemplo. ¿Cómo vas a implementar todo eso sin usar la violencia? O sea, supongamos que decretamos la estatización del transporte. ¿Cómo vas a hacer para prohibir que nadie realice transporte de forma privada? Vas a tener que usar el aparato represivo del Estado, la policía, para que el que viole esta ley vaya preso. O sea, vas a usar la violencia. Lo mismo con la banca. ¿Cómo vas a impedir los créditos, las tomas o pagos de créditos de forma privada? Lo mismo, vas a tener que establecer leyes que te permitan sancionar a las personas que hagan esto de forma privada. Por último, la educación. ¿Cómo vas a impedir la educación privada? Prohibiéndola. Prohibirla significa que en caso de haber educación privada se usaría la policía para reprimir. Es bastante de sentido común. O lo mismo, ¿cómo harías para tomar empresas que ya existen y son privadas, convertirlas en públicas? O sea, vas a tener que expropiarlas, pero después vas a tener que utilizar la policía para quitarles la infraestructura a sus respectivos dueños. Vemos así cómo la implantación del socialismo sí o sí requerirá de la violencia, del uso de los aparatos represivos del Estado. Y como dijera la esposa de Lenin, cualquier atisbo de vida privada podría ser el germen, el caldo de cultivo para un pensamiento diferente al del régimen, un pensamiento diferente al comunismo. Por eso resulta necesario la intervención del Estado incluso en ámbitos de la vida privada. Por eso es que resulta necesario la censura periodística, el control de la educación, para evitar estas disidencias racionales en contra del régimen comunista. Por eso es que este sistema, el socialismo, el comunismo, lleva en sí mismo el germen totalitario. Porque al necesitar utilizar la violencia para implantar sus propuestas, necesariamente requerirá de la intervención en los aspectos privados de las personas para evitar la crítica a este absolutamente injustificado uso de la violencia en contra de las personas que son propietarias de esos medios de transporte, de producción, educativos, etc. Y necesitará esta intervención
en la vida privada y esta implantación de la ideología para evitar posibles críticas o posibles protestas que pudieran surgir en contra del régimen. Cierro este pequeño video con una frase de Ayn Rand extraída de su libro Los que vivimos, lo más cercano a una autobiografía que jamás escribió, según sus propias palabras. Por primera vez, desde que estaba en Petrogrado, Kira oyó la Internacional. Intentó no escuchar la letra. Hablaba de condenados, de hambrientos, de esclavos, de los que no eran nada, y pasaban a serlo todo. En la copa de la música las palabras no eran excitantes como el vino, ni terribles como la sangre, sino grises como el agua en que se riegan los platos. Pero la música cantaba una promesa, sus notas subían trémulas, y Kira sonreía a la apasionada melodía, aún conociendo la tremenda mentira que se encerraba en ella. Esto es lo que trajo el socialismo soviético. Condena, esclavitud, hambre. Muchas gracias y buenas noches.